la exposición de la palabra del Señor. En 2 Corintios 6, hemos leído 2 Corintios 5, ahora leeremos 6. El apóstol Pablo tenía una relación bastante tumultuosa con los corintios. Era una relación de amor porque era como un hijo para él. Les trata como hijos, así como el apóstol Juan también trataba a las iglesias a las cuales él les había compartido el evangelio. Y aquí, bueno, vemos que la iglesia de los Corintios es una iglesia que tiene características muy particulares, ¿sí? Era una iglesia que estaba en una zona bastante pagana, había muchos templos, había cristianos que habían venido del paganismo, pero también habían cristianos que habían venido del judaísmo, y a veces entre una mezcla de los dos, ¿sí? Y Pablo había tenido, vemos en la carta, que había tenido algún rifirrafe o había tenido algún problema por algún hermano que había dicho algo con relación a su ministerio. Pablo, si lo vemos en el capítulo 2 y 3, él dice: yo le perdono, vosotros también perdonadle, para que no haya una carga sobre ellos. Sí, esto lo vemos en el capítulo 2, versículo 5. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino que, en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Quiere decir que la tristeza que había sido causada a Pablo, y Pablo había regañado a los corintios, también era tristeza a los mismos corintios. Pero vemos que más adelante en la carta, el apóstol Pablo se goza de que los corintios hayan considerado lo que estaban haciendo y se alegraba de ver los frutos. Bien, eso por un lado. Por otro lado, también estaba el problema de, qué raro, los judaizantes. Y Pablo estaba preocupado porque había muchos judaizantes que explotaban al pueblo, no solamente económicamente, sino que los estaban llamando para volver atrás de la gracia de Dios otra vez a las obras de la ley. Y Pablo dice: es que esto no puede ser. Y Pablo viene y hace como una serie de paradojas, que es lo que vamos a ver ahora en el capítulo 6, que comienza de la siguiente manera. Vamos a hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, capítulo 6: así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Aquí vemos que dice colaboradores suyos. ¿Colaboradores de quién? La palabra de Dios dice en griego sinerguntes. La palabra es sinergia, que utilizamos nosotros para trabajar conjuntamente como un equipo. No se está refiriendo, en otras partes de la Biblia sí se refiere a los corintios, en este caso, o a otros creyentes para trabajar conjuntamente por la obra de Dios, pero no en este caso, porque este es un presente, es un participio presente activo. ¿Qué quiere decir esto? El hermano ya viene con palabras raras aquí, ¿no? Pues esto quiere decir que no se afirma cuál es el objetivo, pero el contexto implica con Dios, como dice el capítulo anterior 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Estamos trabajando conjuntamente con Dios para la proclamación del Evangelio. ¿Qué pensamiento más poderoso? Que los creyentes somos colaboradores junto con Dios para la proclamación del Evangelio. ¿Os habéis puesto a pensar eso? Dios se ha valido de estas vasijas de barro, porque Él también lo dice aquí, de estas vasijas de barro, para que seamos colaboradores de Él en la proclamación del Evangelio. Y dice, versículo 2: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Pablo está aquí mencionando Isaías 40, y Pablo lo que está diciendo es que ahora mismo, en este momento, es el tiempo de la salvación. El momento de la predicación del Evangelio es el tiempo de la salvación. Pero vemos aquí otra, antes de seguir adelante, en el versículo 3, aquí habla del ministerio.
Y quería primero aclarar lo que significa la palabra ministerio, de acuerdo a prácticamente todos los textos en los que he observado desde el capítulo 1 de 2 Corintios hasta la presente. Todos excepto uno es diaconía. Por lo tanto, los ministros son diáconos. Pero ¿qué es la palabra diácono? La palabra diácono está compuesta de dos palabras, dia y conis. Dia, que significa a fondo, y conis, que significa polvo. O sea, levantar el polvo completamente, moviéndose de manera apresurada para así ministrar. O sea, corriendo, sirviendo, levantando polvo para prestar un servicio a Dios, a la iglesia del Señor. Eso es lo que dice el primero. Propiamente significa levantar el polvo completamente, moviéndose apresuradamente y así ministrar. O sea, servicio sagrado, ¿no? En el Nuevo Testamento usualmente se refiere a que el Señor inspira a sus siervos a llevar su plan para su pueblo. Es decir, como su ministro, como su diácono. O sea, un diácono de Dios. Como un diácono que sirve en la iglesia local. Va a ir con la guitarra, otros hermanos con otros servicios, con el aseo, con diferentes facetas del ministerio de la iglesia. No solamente es ministro, y esto hay que aclararlo, no solamente es ministro el que está aquí al frente y ministra. Ministro es todo aquel que Dios ha llamado para su gloria y excelencia. El Señor dice que Él nos hizo un reino de sacerdotes. ¿Sí? Y nos llama también embajadores. ¿Sí? Y la palabra embajadores es, si la tengo aquí, es presbumen. Viene de la palabra presbítero, pero bueno, no quiero llegar no voy a adentrarme mucho ahí, pero lo que quiere decir es que nosotros somos embajadores, somos las personas que estamos a cargo de manifestar al mundo el reino de Dios. Usted quiere ir a un país, ¿qué necesita hacer? Pues ir a la embajada o al consulado y solicitar una visa. ¿Y quién le va a atender? ¿El gobierno español? No, le va a atender el gobierno al cual usted desea ir. Pues nosotros somos esos. Si una persona quiere ir al Señor, hay que llenar unos papeles. Nosotros lo que hacemos es proclamar ese reino de parte de Dios. Rogamos de parte de Dios, ¿sí? Para que esas personas se arrepientan y vuelvan al Señor. Y dice, en tiempo aceptable en tiempo aceptable te he oído y el día de salvación te he socorrido. Y Pablo añade, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Bien, vemos aquí que de los versículos 1 y 2 tenemos la oferta de la gracia de Dios, el Evangelio. El día del Evangelio es el día de salvación. Los medios de gracia, la comunión de los santos, la cena del Señor y todas las cosas que nosotros conocemos como los medios de gracia, son los medios de salvación. La oferta del Evangelio es la oferta de salvación. Y el tiempo presente es el momento adecuado para aceptar la oferta de salvación. No esperen mañana. El mañana no es nuestro. El mañana no sabemos qué será mañana, ni dónde estaremos. Ahora disfrutamos de un día de gracia. Entonces, que todos tengamos cuidado de no descuidarlo. Pablo no está refiriéndose a la salvación, está refiriéndose al ministerio, porque de hecho está utilizando la palabra diáconos muchas veces, ministros. Y está hablando del ministerio. No podemos descuidar nuestro ministerio. No está diciendo descuidar nuestra salvación, está descuidar nuestro ministerio, porque somos embajadores de Cristo. Y rogamos en nombre de Cristo que nos arrepintamos, o rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Y para reconciliarse con Dios hay que primeramente arrepentirse. Arrepentidos y convertidos para que vengan tiempos de refrigerio, ¿no? Exactamente.
arrepentidos y convertidos. Si no hay arrepentimiento y conversión, a ese país que se llama el reino de los cielos no vas a ir. Y nosotros estamos para avisarles los requisitos del reino. Es un requisito solo por fe y solo por gracia a través de Cristo Jesús. Bien, entonces luego vemos aquí en la segunda parte, un segundito, aquí vemos aquí la segunda parte, que es el 6.3. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo. Versículo 3. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Fíjate que aquí dice, este es un fuerte negativo, doble, un negativo doble, en griego. Pablo estaba decidido tanto en su vida espiritual como en su ministerio a no poner ninguna barrera entre él y los que oyeran el Evangelio. Y está usando su vida para lograr dos cosas. Fijaos, la primera cosa que Pablo está tratando de lograr con su propia vida es darles un modelo a seguir en su ministerio. O sea, sed imitadores de mí así como yo lo soy de Cristo. Y segundo, contrarrestar las acusaciones de los falsos maestros. Eso lo vemos en los versículos 11 y 12. Sabemos que la única piedra de tropiezo para el impío, la única piedra de tropiezo es Cristo mismo. ¿Por qué? En 1 Corintios 1, 18 al 25 lo dice, pero el Evangelio era rechazado, primero, por parte de los judíos, debido a que el Mesías era un Mesías sufriente, no era el rey victorioso, sino el Mesías sufriente, ¿no? Por parte de los gentiles, debido a la resurrección del cuerpo. No creían en la resurrección del cuerpo, pero nosotros creemos en la resurrección del cuerpo. Y por parte de los falsos maestros de Corinto, debido a la falta de presentación retórica de Pablo. Pablo decían, decían de Pablo, carece de retórica, no habla muy bien y tal. Y Pablo se defendía, ¿no? Quizá no hable muy bien, pero lo que habla es cierto. ¿Sí? Y eso lo vemos a lo largo de la carta, en primera y en segunda de Corintios. Debido a la ceguera de Satanás y a la atención del propio mensaje del Evangelio, Pablo no quería hacer nada. Pablo no quería hacer absolutamente nada para que las personas rechazaran su predicación. O sea, quería que las personas recibieran la predicación del Evangelio y no quería que se interrumpiera por cuestión propia, por ego, por cualquier cosa. Y aquí vemos a Pablo eliminar los obstáculos para que el Evangelio llegue, y lo hace de tres maneras. Primero, sufrimientos. Pablo explica los sufrimientos como apóstol en 2 Corintios el 6, versículo del 3 al 6, al 3 al 5, perdón. Dice, antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Luego en carácter. Primer aspecto, sufrimientos. Pablo muestra los sufrimientos como apóstol por el ministerio. Seguramente porque aquellos que estaban hablando mal de Pablo, que le faltaba retórica, eran aquellos que estaban sacándole dinero a la iglesia y que estaban diciendo, ese es un predicadorcillo. Pero Pablo está diciendo, es posible, pero yo tengo las huellas de Cristo en el ministerio. Y Pablo viene y dice, luego muestra el carácter. Eso está en versículos 6 y 7. Dice, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Podríamos decir que cuando dice con armas de justicia a diestra y a siniestra, en defensa y en ataque, ¿sí? Con una mano tenías el arma de ataque y con la otra la de defensa. Esto no... O sea, normalmente solamente vemos en algunas películas a gladiadores con dos armas de ataque. Normalmente también los vemos con una de ataque y una de defensa, ¿no? Una espada y un escudo, ¿sí? Una mazmorra y qué sé yo, alguna otra arma de defensa, ¿no? Entonces, siempre debemos tener en cuenta que cuando dice a diestra y a siniestra,
estamos hablando de no solamente ataque y defensa, en este caso del Evangelio. Defendemos, atacamos con la palabra porque la palabra es una espada, y defendemos porque el escudo del cristiano es la fe. ¿Sí? La fe, la palabra de Dios, ataque y defensa. Dice el versículo 6, y ahora en paradojas. Vemos luego en el versículo 8 y el 10, del 8 al 10 dice una serie de paradojas: por honra y luego por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados mas no muertos, como castigados mas no muertos, como entristecidos mas siempre gozosos, como pobres mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada mas poseyéndolo todo. Pablo, vemos aquí que cuando una persona camina en la luz, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, como dice el versículo 6, algunas personas te honrarán y otras te deshonrarán, lo contrario. Algunas personas te alabarán y otras te detractarán, totalmente lo contrario. Algunas personas te pueden llamar hasta engañador. Te pueden llamar engañador porque sabemos que nunca vamos a estar a gusto de la mente y de la boca de las otras personas, pero nosotros tenemos una realidad diferente. Aquí vemos que debemos tener cuidado de estas paradojas, de no interpretarlas como correcciones de Pablo, de las falsas percepciones que tiene la gente sobre los cristianos. Toda percepción del incrédulo que se presenta aquí en este texto tiene algo de verdad, pero Pablo señala en cada caso, fijaos, tiene algo de verdad las acusaciones, pero Pablo señala en cada caso que lo que se veía, aunque era cierto, no era toda la verdad. Incluso no era la verdad principal. Versículo 9, como desconocidos, pero bien conocidos. O sea, sí, no somos nadie en el mundo, un pequeño movimiento que siga a un rey crucificado y resucitado, pero somos conocidos por Dios. Y eso es lo que importa. O sea, en otras palabras, no me importa lo que el mundo piense, con tal que el Señor conozca mi corazón y sepa que estoy sirviéndole a Él como tengo que servirle. Como moribundos, mas he aquí vivimos. Sí, el apóstol Pablo sabía que los cristianos morían todos los días, crucificados en Cristo, algunos encarcelados y asesinados, pero vivimos porque Cristo es nuestra vida ahora y Él nos resucitará de entre los muertos. Había una verdad, pero le faltaba la otra parte de esa verdad, que es la que tenemos nosotros. Como castigados, mas no muertos. Aquí la palabra castigados es disciplinados. Es lo que quiere decir que estamos siendo disciplinados por Dios. Pablo también estaba siendo disciplinado por el Señor. Dice, como castigados, mas no muertos. Sí, soportamos muchos castigos humanos y correcciones divinas, pero una y otra vez Dios nos ha salvado de la muerte y seguirá haciéndolo hasta que nuestra obra haya terminado. Nosotros los cristianos no somos un tipo de burbuja en la que venimos aquí y todo es felicidad, alegría, unicornios y luces y cosas de colores. No, tenemos problemas, pasamos dificultades, pasamos hambre, angustias, nos enfermamos. Pero hay una verdad mucho más allá de lo que la gente ve. Y esa verdad es la que debemos manifestar al mundo. El mundo no tiene esperanza, pero nosotros sí tenemos esperanza. Tenemos la esperanza de la resurrección, tenemos la vida eterna, somos coherederos, que es a lo que vamos ahora,
como entristecidos, mas siempre gozosos. Si estamos tristes, sí que estamos tristes muchas veces. Hay muchas razones para estar tristes, ¿sí? Nuestros corazones muchas veces se quebrantan, pero aún así no podemos dejarnos de alegrar en Cristo. Gozaos siempre, dice el Señor. Gozaos, alegraos, porque vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Parece mayor gozo que este. Nos van a matar, pero resucitaremos. Nos van a castigar, no pasa nada. Es parte de la vida cristiana. Dice que si al Señor lo persiguieron y lo azotaron, que se queda para el pueblo de Él. Y el Señor nos los advirtió, también padeceríamos por causa de su nombre. Él sí prometió una cosa, que Él estaría con nosotros en todas y cada una de las circunstancias. Lo que quiere decir que las circunstancias no pueden, bajo ningún motivo, apagar el gozo que tenemos como cristianos. Pero esta es una de las grandes paradojas. ¿Sabéis? El mundo viene y ve a los cristianos y dice, mira, estos santurrones y tal, y esto y lo otro, pero sus corazones también tienen angustias, tienen faltas, tienen preocupaciones, tienen familias enfermas, tienen matrimonios rotos, hijos que les tratan mal o hijos que se comportan fatal con ellos. Pero también de este lado también lo tenemos. La diferencia es que nuestra confianza y nuestra alegría y que todas las cosas serán para bien, no la tienen ellos, pero sí lo tenemos nosotros. Y esa es la cara que nosotros debemos mostrar al mundo. No podemos, bajo ningún punto de vista, mostrarnos iguales al mundo, opacos, sin esperanza. ¿Sí? Como dice, sin esperanza en este mundo, ¿no? Pero nosotros sí que tenemos esperanza. Tenemos esperanza en el Señor. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por eso ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Por eso, cuando utilizamos la palabra diácono, o ministro, debemos tener en cuenta que es que todos los creyentes somos ministros, somos embajadores del Señor y tenemos que mostrarle a la gente que en nuestro reino, en el reino que el Padre ha preparado para nosotros, ¿sí? Ahora mismo habrá sufrimientos, ahora mismo habrá dolores, habrá hambre, habrá persecución, pero no es todo, porque como dice el versículo 10b, como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Somos pobres en las riquezas de este mundo, pero no hemos venido al mundo para enriquecernos con las cosas de esta vida, ¿no? Vivimos para hacer que la gente se rique en Cristo Jesús. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Somos qué? Coherederos. A ver, Dios es el dueño del universo, Dios es el dueño del mundo, de toda la creación, las calles de oro, mar de cristal, todo le pertenece a Dios. No hay nada que no le pertenezca a Dios, incluso el impío para el día de su muerte. Y nosotros somos coherederos. Por lo tanto, somos inmensamente ricos en Cristo Jesús. Voy a preparar un lugar para vosotros. Si así no fuera, ya se los hubiese dicho. Y el Señor, 2000 años después, sabemos que fue a preparar ese lugar para nosotros y ya tenemos ese lugar. Eso es maravilloso. ¿Por qué preocuparnos entonces? ¿Por qué temer? ¿Dónde está, oh cristiano, tu gozo en Cristo?
¿Crees que estos son solamente palabras de un libro escrito? La palabra de Dios, que tiene dos autores, Dios y el autor humano, que es el que escribe. El estilo lo pone el humano, la inspiración la pone Dios, y cada uno escribe con un estilo literario. Y la palabra de Dios nos enseña que por nada debemos estar afanosos, por nada. Y cuando dice por nada es absolutamente nada. Tú pones algo, ya no es nada. O sea, nada. No debéis afanaros por nada, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Como no teniendo nada, versículo 10c, como no teniendo nada más poseyéndolo todo, en cierta forma hemos contado todo como pérdida por el valor supremo de conocer a Cristo Jesús. Si tú tienes algo en tu vida que te está quitando el gozo en Cristo Jesús, considéralo como pérdida. Eso no te lo vas a llevar. Lo que te vas a llevar es tu gozo en Cristo Jesús. Vas a heredar. Eres coheredero. El Señor te ha hecho sacerdote, te ha hecho embajador, te ha hecho sinergias, trabajar conjuntamente con Dios, ¿sí? Trabajar conjuntamente con Dios. Así pues, nosotros como colaboradores suyos. Aquí dice suyos, pero la palabra es colaborador de Él. De hecho, no dice ni Él ni suyos. Dice, la palabra que utiliza en griego es sinerguntes. Conjuntamente, trabajar conjuntamente. El versículo 20 y 21 nos da con quién trabajamos conjuntamente con Dios. Y como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Filipenses 3:8 nos dice eso precisamente, ¿sí? Todo lo tenemos por pérdida por amor de aquel que nos amó. Somos en realidad hijos de Dios. Esa es una realidad. Y por tanto herederos de Dios y coherederos con Cristo, como dice Romanos 8:17. Esto es verdad para todo cristiano. Y Pablo afirma en 1 Corintios 3, del 21 al 23, dice lo siguiente: así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es vuestro. Y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Todo es vuestro. Alégrate. Gózate de esa misericordia de Dios que te ha dado todo a ti. Alábale. Exáltalo. Pablo tenía esta gran verdad y la tenía marcada con sangre. Aquí dice que en palos, en azotes, lo que la palabra dice beaten, apaleado, apedreado. Aquí dice azotes. Bueno, versículo 5. Azotes, a nadie lo azotan con una piedra o con un palo. Es apaleado. ¿Sí? Pablo y muchos cristianos han sido apaleados por causa del Evangelio. Otros serán perseguidos por otras razones. Habrán diferentes tipos de persecución. Pero nada puede impedir que tú te goces en una realidad que el mundo no puede ver. Y es la realidad de que tú eres hijo de Dios. Y que tú estás para proclamar el Evangelio, para que otras personas lleguen y conozcan a Cristo Jesús. Y conozcan el gozo de la salvación. Y aunque aparentemente, como dice el versículo 10, como tristes, mas siempre gozosos. Como pobres, más enriqueciendo a muchos, y como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Cuando la gente conozca realmente el motivo de vuestro gozo,
de vuestra alegría, a pesar de las circunstancias. Esto están locos. Si estaremos locos para Dios, pero cuerdos, estaremos locos, pero para Dios. Somos los loquitos de Dios. Todo el mundo nos trata como cosas raras, y lo somos. Somos extraterrestres. Pertenecemos al reino de los cielos, no pertenecemos a este mundo. Es una manera de decirlo, ¿no? Somos hijos de Dios. Ánimo. No siempre recordamos estas hermosas verdades y no siempre pensamos con estas verdades en mente. Siempre tenemos alguna cosa en la que nos podemos escudar para apocar nuestro espíritu. Culpamos a los demás, nos culpamos a nosotros mismos, no consideramos muchas cosas que Pablo les decía a los corintios. Ay, corintios, os amo. Versículo 11. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh corintios. Esta es una de las 3 partes donde Pablo dice en los corintios, en sus cartas, cuando se refiere directamente a la congregación local en sí. ¿Sí? Oh corintios. Solo hay 3 sitios. Una es esta. Oh corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. Os amamos, corintios. Mira, padecemos por causa de vosotros, corintios. No estáis estrechos en nosotros, pero si sois estrechos en vuestro propio corazón. Pablo le estaba diciendo, hemos pasado por muchas cosas, tenemos muchas dificultades, estamos siendo perseguidos, y vosotros estáis prestando la atención a esos superapóstoles, como dicen los versículos posteriores, que lo que hacen es exprimirlos, apretando su corazón por aquel que les predicó el evangelio, que era el apóstol Pablo, Tito y Filemón. Pues para corresponder del mismo modo como a hijo os hablo, ensanchaos también vosotros. Pablo amaba a los corintios, sabía el trasfondo de los corintios. De hecho, en los templos tenían prostitutas en las puertas. Y me imagino que muchos cristianos dijeron, bueno, si asumimos algunas cosas del cristianismo y nos quedamos con otras de los corintios, ahí más o menos. Pero no era eso lo que estaba buscando Pablo. Somos posesión de Dios. Y luego lo dejaremos para la próxima, versículo 14 al 18. Vemos que dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No está refiriéndose, sí es cierto que en el sentido más amplio se refiere también al matrimonio, pero en este texto no está hablando del matrimonio, está hablando del ministerio, ¿sí? Y bueno, con todo el respeto de algunos hermanos que puedan pensar lo contrario, es el ministerio, porque aquí no se está hablando del matrimonio, pero si bien es cierto que este texto se puede utilizar con relación al matrimonio. No se unan en yugo desigual, eso está por descontado, pero podemos utilizar otros textos, no este. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque el compañerismo tiene la justicia con la injusticia. ¿Qué comunión la luz con las tinieblas y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Está hablando de el ministerio, de cómo nosotros como creyentes debemos ministrar. No debemos mezclar, no podemos judaizar, no podemos asumir el sincretismo religioso de la Iglesia Católica y decir, bueno, este es Zeus, ahora es Pablo, este es Apolos, este ahora es, no sé, Timoteo. No. Entonces cada uno cambia y va sincretizando la religión, y la religión del Señor es pura. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. ¿Y cuál es el segundo mandamiento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De todos estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. Así que hermanos, vamos a concluir hoy. Dice así: nosotros como cristianos colaboramos junto a Dios para traer su gracia sobre los hombres. No debemos poner obstáculos. No debemos colaborar a que no vengan. No debemos poner obstáculos
al Evangelio. Sea como sea, la gente va a hablar de los hijos de Dios, sean fieles o si son muy fieles. La gente no le va a caer bien siempre. Si en el mundo tiene la mitad te cae bien y la otra mitad no te cae bien, ahora imagínate los cristianos que somos fuera de este mundo, no pertenecemos a este mundo. La gente no le vamos a caer bien. No nos aman. El mundo no os ama, dice el Señor. Y el mundo tampoco ama al Señor. Si me amarais, me conoceríais, me buscaríais. El mundo no nos ama, no ama al Señor, no nos ama a nosotros. Así que si alguien en el mundo no viene y hablan de nosotros, gózate en el Señor, muéstrale al Señor dentro de tu corazón que tú glorificas su misericordia para contigo. Proclámalo en las azoteas, donde estés. Aunque algunas de las cosas que digan sobre nosotros puede ser a la vista del mundo ciertas, hay otra realidad que es la que tenemos que tener en mente, pues no andamos por vista sino por fe. Y esta fe es creerle a Dios las promesas que Él ha reservado para nosotros. Andamos por vista, andamos por fe, y la palabra de Dios dice que tenemos una cantidad de promesas, y las promesas de Dios son en Cristo, y en Cristo son sí. Y nosotros decimos amén en Cristo, porque el Señor no le va a negar una sola promesa a Cristo. Como decíamos el domingo pasado, ¿no? En el Señor son el sí y en Él amén. En Cristo es sí y en Cristo es amén. No es en nosotros. Nuestro amén por sí mismo no tiene ningún sentido. Tiene sentido si lo hacemos en Cristo, porque las promesas de Dios son en Cristo. Y Dios ha reservado muchas promesas para nosotros. Debemos reflejar el gozo de Dios al mundo, ser sinceros. El mundo no entiende el porqué de esta paradoja. Aquí mencionamos del versículo 3 al 10, no sé, 6, 7 paradojas. Una paradoja es una aparente contradicción, pero que no es ninguna contradicción. Pero nosotros no debemos ayudarles a no entenderlo. Debemos explicarles por qué, a pesar de las circunstancias, nosotros nos gozamos en Cristo. ¿Por qué nuestro gozo no se cae aunque pasen montañas, truenos, relámpagos? Nuestro gozo es eterno. El gozo de la salvación del Señor es un gozo eterno, un gozo perenne, un gozo que nadie nos va a quitar. Y el único obstáculo para que nosotros muchas veces no tengamos gozo somos nosotros mismos, porque nosotros mismos tenemos una gran verdad y debemos creerle a Dios. Debemos creerle a Dios, porque si no le creemos al Señor, apaga y vámonos. Tenemos que creerle a Dios. Todas las promesas de Dios son ciertas. ¿Qué dijo el Señor? No te desampararé ni te dejaré. ¿No? ¿Y el Señor nos va a desamparar y dejar? No. ¿Qué dice el Señor? El Señor sabe de qué cosas tenéis necesidad. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Si buscamos el reino de Dios, las otras cosas serán añadidas. Si buscamos la comida primero y luego decimos, ay Señor, es que me tocó irme a tal, entonces probablemente Dios tenga misericordia de ti, no pasa nada. Pero el orden es, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Y Dios dice que aunque estemos en valle de sombra de muerte, no temeremos nada, ¿no? Porque tu vara y tu callado nos infunden aliento, nos dan aire, nos dan vida. Solo es salir, hermanos, solo es salir un poco y hablar con la gente y ver la falta de Cristo que tienen. Y nosotros, bueno, ¿qué podemos hacer? Pues manifestarles que hay esperanza. Hay esperanza de salvación en Cristo Jesús.
Hay gozo de salvación en Cristo Jesús. Hay vida más allá de la muerte. Hay resurrección. Y hay vida eterna. Hay perdón. Incluso para el mal más vil de los pecadores. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y que no perdamos de vista nunca, 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 nunca las promesas de Dios. Porque las promesas de Dios sí se van a cumplir. Las promesas de Dios sí se van a cumplir. Y confiamos en este Dios hermoso y soberano que te ha escogido a ti, que te ha escogido a ti, a ti, a ti, para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amados compañeros, amados hermanos, embajadores, coherederos, poseedores de todas las cosas, gozaos en el Señor siempre. Y otra vez lo digo, regocijaos en el Señor. Oremos.